estamos en comunicación con la querida Kelly Olmos. ¿Cómo estás, Kelly? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, mal, digamos, pero queríamos escuchar tus reflexiones respecto de todo esto que está pasando y sobre las nuevas etapas de la destrucción. Mira, yo insisto en que el plan de estabilización que se ha puesto en marcha se apoya en una recesión muy profunda que se va a ver eh, claramente desde el punto de vista del nivel de desocupación y desde la licuación de ingresos, tanto del sector de los trabajadores como de los ahorros de las clases medias. Entonces, la verdad que si se alcanza por este método, cosa que además no es sencillo, ni está, ni es inminente, eh, la verdad va a ser la estabilidad de los cementerios, porque va a ser sobre un sacrificio social enorme y un sacrificio que además anula la posibilidad de recuperación en B corta que trata de instalar el gobierno como una expectativa de carácter de esperanza. Es como la lluvia de inversiones del segundo semestre del macrismo que nunca llegó. ¿Y por qué no? Porque el producto de la Argentina es en un 80% en base al consumo y la manera en que está demoliendo el consumo y la capacidad de compra de las y los argentinos no tiene posibilidades de una restitución inmediata y eso implica además un enorme ajuste sobre una cantidad importante de empresas pymes. De manera que la verdad yo no veo que con este plan se pueda alcanzar un combo que implique reactivación económica y estabilidad. Es decir, por ahora lo que vemos es una inflación que no puede reducirse de 2 dígitos, es decir, que es superior al promedio de la inflación tan criticada y además obviamente no deseada por nuestro gobierno. Y por otra parte, nosotros dejamos con un nivel de actividad muy alto y el menor nivel de desocupación en 40 años, y este proceso económico que está en marcha va a llevar la desocupación a 2 dígitos. De modo que me parece una combinación letal, una combinación que de alcanzarse la estabilidad, vuelvo a decir, va a ser la estabilidad de los cementerios. Kelly, primero fraguaron esta inflación que no existía ni estaba en el horizonte, después nos vinieron a salvar de esta inflación o hiperinflación a través de políticas que implican directamente una depresión, ya ni siquiera un estancamiento de la economía, la desocupación se incrementa, la caída de los salarios también, el Ministerio de Trabajo no homologa los acuerdos paritarios, la universidad pública, el CONICET están en terapia intensiva y en poco más de un mes difícilmente puedan seguir funcionando. Ya la Universidad del Comahue entró en cesación de pagos y mientras tanto, como vos bien decías, la inflación sigue creciendo por arriba de 2 dígitos en medio de una sociedad derruida, y esto era algo que nosotros lamentablemente anticipamos. Es muy triste tener razón, ¿no? Hubiéramos preferido equivocarnos seguramente, pero es así. Y ahora vienen estos aumentos, estos nuevos impuestos, aquellos que Milei decía que se cortó un brazo antes de poner un nuevo impuesto, ¿no? Sobre las ganancias, más el incremento en las tarifas, las prepagas que vuelven a subir, una nueva reforma laboral en ciernes. Realmente me preocupa ver que hay una cierta inmovilidad, producto de la atomización tal vez, o de la necesidad de renovar liderazgos en el ámbito de la oposición, y como a menudo varios gobernadores están planteando que, bueno, que en definitiva las encuestas, que es tan poco creíbles son en el momento de las elecciones, determinen que porque Milei no está tan mal en esas encuestas, habría que acompañarlo en el pacto de mayo o en la aprobación de la nueva ley combi.
Mira, yo lo que creo es que efectivamente, digamos, hay una clara oposición ejercida por el peronismo y por el movimiento obrero, y eso se ha visto en las distintas movilizaciones, la del 4 de enero, la del 8 de marzo, la del 24 de marzo, y a pesar del intento oficial de que no trascendieran en su total dimensión, la verdad que fueron enormes movilizaciones a lo largo y a lo ancho de la República, no solo en los ámbitos urbanos, sino hasta en los pequeños pueblos. Ahora, para que esto tenga un mayor impacto político, como vos lo estás relatando, requiere de una unidad de liderazgo que hoy no aparece en el horizonte, porque bueno, porque venimos de una derrota política y la reconstrucción de los liderazgos no se alcanza tan rápidamente. De todos modos, creo que el proceso de demolición es tan acelerado que va a generar también una rápida capacidad de recomposición de los liderazgos, ¿no? Más allá de que la ansiedad por tratar de evitar todo este daño, todo este dolor que ya sabemos que se alcanza rápidamente porque destruir es muy fácil y construir es muy difícil. La construcción en el ámbito democrático significa poner en paralelo muchas voluntades, darle un marco organizativo, fortalecer la unidad de concepción, de acción. Estas son tareas de persuasión y de acción que llevan indudablemente su tiempo, ¿no? Y creo que Milei hoy se beneficia por esa descompensación que hay entre su capacidad de destruir y lo mucho que cuesta formular un proyecto que sea seductor y que pueda basarse en la construcción. Pero bueno, yo creo que finalmente digamos, todo esto que vos estabas relatando del impacto que va a tener no ya el incremento tarifario que ya existe, sino el que además se están concibiendo en estos días y, y el impacto efectivo que va a tener sobre la desocupación, todas las decisiones de desfinanciamiento y de caída del consumo que fueron generando
va a correr el velo y va a ser más visible la profundidad destructiva de este proyecto, y creo que nos va a permitir remontar esta situación con una oposición con más vigor político. No, se da esta situación paradójica que vos muy bien relatás, ¿no? Que por un lado, bueno, algunos alegan, y bueno, las encuestas le están dando a Milei todavía un nivel de aceptación elevado, bla, bla, bla. Por el otro lado, se producen estas convocatorias que tienen una respuesta masiva y entusiasta. La del último 24, realmente hacía muchos años que no veíamos una movilización de estas características, ¿no? Y me parece que de alguna manera lo que me preocupa es que digamos, aquellos que están dispuestos a confrontar y a tratar de evitar que este daño tan profundo siga avanzando, terminen decepcionándose ante el hecho de que efectivamente, digamos, pese a las movilizaciones, el gobierno aparentemente parece que no le entran las balas, ¿no? Que efectivamente sigue adelante, incluso planteando esto de que, bueno, de que si un padre tiene el derecho de no mandar al hijo a la escuela, ahora el mismo diputado plantea que quiere hacer una especie de negocio con la venta de sangre, el presidente ha planteado que está considerando enviar efectivos argentinos a la guerra de Ucrania. Realmente creo que es una situación que algunos plantean, bueno, por un lado está el daño sobre las mayorías, pero también dentro del sector productivo acá hay una situación que es casi terminal, ¿no? Me parece que estaríamos esperando que estallara todo junto en algún momento. El problema es el daño que se produce y luego la posibilidad de rebotar o de salir adelante a partir justamente de esta destrucción, tanto lo que tiene que ver con recursos, con capacidad operativa, con el mercado interno y con los recursos humanos que estamos realmente desperdiciando y que tanto nos ha costado formar. Bueno, pero lo que pasa, Alberto, es que el resultado electoral no es gratuito. Es cierto. Y no se puede revertir milagrosamente. Es un resultado electoral que necesariamente implica un retroceso grave, gravísimo, cuyas consecuencias todavía no podemos medir en su totalidad, porque condiciones o definiciones como las que vos tratás, de involucramiento en la guerra entre Ucrania y Rusia, planteos de demolición de la educación pública y de promoción de la explotación infantil, como hemos escuchado, destandan el compromiso que Argentina tomó, por ejemplo, con Naciones Unidas, que permitió ser considerada país pionero en la lucha contra la explotación infantil. Todas estas condiciones son la consecuencia de un proceso electoral que debemos respetar. Los argentinos deberán entender que no fue gratuito, que la decisión que tomaron muchos, más impulsados por su estado de ánimo que por su capacidad reflexiva, nos están y nos van a generar enormes daños. Las decisiones políticas son inocuas. Los pueblos tienen avances y tienen retrocesos. Y Perón decía que cuando uno no tiene cabeza para prever, deberá tener espaldas para aguantar. Bueno, esta decisión la tomó el pueblo argentino, va a tener que tener espaldas para aguantar sus consecuencias. No, estamos... Milagros que lo puedan eludir o evitar. No, estamos totalmente de acuerdo con eso, que en realidad, a ver, no son inocuas las decisiones electorales y por cierto, bueno, nos cuesta realmente digerir el hecho de que a esta altura del siglo XXI y con lo que nos ha costado reconstruir la democracia en nuestro país a partir del año 83, lleguemos a esta situación y a esta desvalorización por parte de amplios sectores de la sociedad de todo aquello que se ha conseguido, más allá de las deudas y los cuestionamientos que se puedan plantear. Lo otro que te tengo que preguntar necesariamente un poco
para la puesta del lado de la esperanza es cómo viene todo este proceso de reconfiguración de la oposición, sobre todo a partir del Partido Justicialista, del peronismo en general, y cuáles son los avances que ves y los próximos pasos que podrían llegar a darse en este sentido. Yo creo que los pasos que se están dando fortalecen la institucionalidad, pero claramente no alcanzan a satisfacer la, la voluntad ya de tener los liderazgos que nos permitan no solo estar en una posición defensiva, sino pasar a la ofensiva. Pero bueno, son procesos que, que llevan su tiempo, que no se van a poder resolver milagrosamente. Estamos dialogando, debatiendo, y reconstruyendo institucionalidad y liderazgos. Respecto de la institucionalización o de los procesos de renovación de autoridades en el PJ, ¿cómo viene? Este viernes se cierran las listas, así que ahí veremos si se puede alcanzar una unidad de todos los sectores, fortaleciendo más la condición institucional que la representación individual, o si hay un proceso de internas, cosa que tampoco sería trágico y que tal vez el Partido Justicialista necesita retomar como instrumento de recuperación de su vigor. Kelly, te agradezco muchísimo tu intervención, tu participación, y bueno, efectivamente no podemos salir a vender espejitos de colores en este contexto, pero bueno, hay que tratar de asimilar lo que pasó y tratar de buscar la manera de salir lo mejor armados posibles, y esta vez sí con una propuesta concreta, ¿no? Y superadora para lo que ven. Hay muchos cuadros y dirigentes muy valiosos en el peronismo y en todas las fuerzas aliadas que forman parte del movimiento nacional popular, con mucho compromiso, vocación de lucha. No desistimos para nada, ni vamos a abandonar al pueblo en la defensa de lo que para nosotros son derechos inalienables. Y bueno, trataremos de reconstruir la confianza que el pueblo pueda poner en nosotros para atravesar más rápidamente, lo más rápidamente posible esta etapa y poder impulsar una etapa de reconstrucción. Muchísimas gracias, Kelly. Ha sido Kelly Olmos aquí en Transición. Hacer radio nunca fue